En los días en que Israel temblaba bajo la sombra de un rey que había perdido el rumbo, el profeta Samuel caminaba con el corazón pesado. Saúl aún ocupaba el trono, pero la presencia de Dios ya no descansaba sobre su reinado como antes. En el silencio de su dolor, Samuel lloraba por lo que pudo haber sido, por una corona manchada de desobediencia y por un pueblo que necesitaba dirección. Entonces, la voz del Señor rompió la tristeza. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Los hijos de Dios deben aprender que el fracaso de una etapa no significa el final del propósito. Cuando una puerta se cierra, Dios ya está preparando una unción nueva en un lugar inesperado. Samuel obedeció, aunque sabía que el camino no sería fácil. Si Saúl escuchaba que el profeta buscaba a otro rey, su furia podía caer como espada sobre cualquiera que lo desafiara. Pero Dios no solo le dio una misión, también le dio sabiduría para cumplirla. Toma contigo una becerra y di, a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Así Samuel partió hacia Belén, no con ejército, no con trompetas, no con coronas visibles, sino con una obediencia silenciosa que cargaba el futuro de una nación. La obediencia verdadera no siempre hace ruido, muchas veces avanza en secreto, guiada por la voz de Dios antes que por la aprobación de los hombres. Cuando los ancianos de Belén vieron llegar a Samuel, se estremecieron. No era común que un profeta llegara sin que algo grande estuviera por suceder. Con voz temblorosa preguntaron, ¿vienes en paz? Samuel respondió, sí, en paz, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo. Entonces la casa de Isaí fue llamada, y una atmósfera santa descendió sobre aquel pequeño pueblo que jamás imaginó que, entre sus calles humildes, Dios estaba a punto de cambiar la historia. Dios puede visitar los lugares pequeños con propósitos grandes. Ningún hijo de Dios debe despreciar su Belén, porque allí puede nacer la promesa. Isaí presentó a su primer hijo, Eliab. Era alto, fuerte, imponente, su presencia parecía llenar la habitación. Samuel lo miró y pensó, de cierto delante del Señor está su ungido. Pero Dios habló al corazón del profeta, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Los hijos de Dios deben recordar que la apariencia puede impresionar a los hombres, pero solo el corazón rendido conmueve al cielo. Después pasó Abinadab, y luego Samá. Uno a uno, los hijos de Isaí desfilaron delante del profeta. Cada rostro parecía digno, cada postura parecía firme, cada nombre parecía posible. Pero después de cada presentación, el cielo respondía con silencio, tampoco a este ha escogido el Señor. 7 hijos pasaron, y ninguno llevaba la marca invisible de la elección divina. Samuel comprendió que la voluntad de Dios no se descubre por lógica humana, sino por revelación. Cuando Dios dice no, no está rechazando tu valor, está protegiendo su propósito y señalando que su elección tiene un diseño más profundo. Entonces Samuel miró a Isaí y preguntó, ¿son estos todos tus hijos? La pregunta cayó como trueno en la casa. Isaí respondió casi como quien menciona algo sin importancia, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. David no había sido invitado al sacrificio, no estaba en la fila, no estaba en la expectativa de su familia. Estaba en el campo, cuidando ovejas, bajo el sol, con manos de pastor y corazón de adorador. Aunque otros te olviden, Dios sabe exactamente dónde estás. El cielo nunca pierde de vista a quienes sirven fielmente en lo oculto. Samuel no se movió hasta que David fuera llamado. Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Mientras los demás esperaban, alguien corrió hacia los campos. Allí, entre ovejas y colinas, David fue interrumpido en su rutina. Tal vez no sabía por qué lo buscaban, pero el llamado de Dios suele llegar en medio de lo cotidiano. El joven pastor dejó el rebaño y caminó hacia una cita que había sido escrita por Dios antes de que él naciera. La fidelidad en tareas pequeñas prepara el alma para llamados grandes. Dios no unge la ambición, unge la obediencia. David entró en la casa. Era joven, de buen parecer, con ojos vivos, pero sin la imponencia de sus hermanos. Sin embargo, cuando sus pies tocaron aquel lugar, el ambiente cambió. La voz del Señor habló a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. No hubo debate, no hubo votación, no hubo explicación familiar. Solo la autoridad de Dios señalando al escogido. Cuando Dios dice este es, ninguna opinión humana puede cancelar lo que el cielo ha determinado. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David en medio de sus hermanos. El aceite descendió por su cabello, por su frente, por su rostro joven. En ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante.
No se escuchó el rugido de una multitud, no se levantó un palacio, no se colocó una corona visible, pero en el mundo espiritual, un pastor acababa de ser señalado como rey. La unción no siempre cambia tu escenario de inmediato, pero cambia tu identidad delante de Dios. Antes de sentarte en el trono, debe ser confirmado en lo secreto. David no salió de aquella casa con ejército ni con riquezas. Probablemente volvió a sus ovejas, al polvo del camino, al sonido del viento entre los montes. Pero ya no era el mismo. La mano de Dios reposaba sobre él. Mientras otros veían al muchacho de siempre, Dios veía al rey en formación, al adorador que escribiría salmos, al guerrero que enfrentaría gigantes, al hombre conforme a su corazón. Los hijos de Dios deben entender que la unción inicia un proceso. Dios no solo te llama, también te forma para sostener lo que te va a entregar. Mientras tanto, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y una tormenta interior comenzó a atormentarlo. El palacio, que antes parecía símbolo de poder, se convirtió en un lugar de angustia. Los siervos buscaron a alguien que supiera tocar el arpa, alguien cuya música trajera alivio. Sin saberlo, estaban preparando el camino para que David entrara al palacio no por ambición, sino por servicio. Dios puede usar tus dones ocultos para abrir puertas que tu fuerza jamás podría abrir. Lo que practicas en secreto puede llevarte al lugar de tu propósito. Uno de los criados habló de David, un hijo de Isaí que sabía tocar, era valiente, prudente en sus palabras, hermoso y el Señor estaba con él. El testimonio de David había llegado antes que él. No necesitó anunciarse, su carácter habló por su vida. Aquel pastor que había sido pasado por alto en su propia casa ahora era mencionado en el palacio del rey. La presencia de Dios en una persona deja huellas visibles. Cuando caminas con Dios, tu testimonio puede llegar a lugares donde tus pies aún no han entrado. David fue llamado al palacio. Entró con su arpa, con humildad, sin reclamar títulos ni exigir reconocimiento. Cuando tocaba, la tormenta que oprimía a Saúl se calmaba. La adoración nacida en los campos ahora llenaba los salones del reino. David servía al hombre cuyo trono un día ocuparía, y lo hacía con respeto, paciencia y temor de Dios. La verdadera unción no produce arrogancia, produce servicio. Quien no sabe servir antes de reinar, no está listo para gobernar según el corazón de Dios. La historia de David ungido como rey no termina con una corona, sino con una espera. El aceite cayó en un día, pero el trono llegaría después de años de pruebas, persecuciones, cuevas, batallas y lágrimas. Dios no estaba improvisando, estaba formando un rey con corazón de pastor. Porque el reino de Dios no se edifica sobre apariencia, fuerza humana o favoritismo familiar, sino sobre corazones quebrantados, obedientes y disponibles. Si Dios te ha prometido algo, no desesperes durante el proceso, la espera no niega la promesa, la madura. Hoy, la unción de David nos recuerda que Dios sigue mirando el corazón. Tal vez alguien se siente olvidado, trabajando en silencio, sirviendo sin aplausos, cuidando ovejas que nadie ve. Pero el Señor conoce tu nombre, tu lugar y tu temporada. Cuando Él decide levantarte, no importa quién te dejó fuera de la mesa, Dios mismo manda a llamar a sus escogidos. Para los hijos de Dios, la mayor seguridad no está en ser vistos por todos, sino en ser conocidos por el Padre. Si esta historia habló a tu vida, te invito a unirte a este canal. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios no se ha olvidado de él. Aquí seguiremos explorando las Escrituras con fe, profundidad y esperanza, para descubrir juntos las lecciones eternas que fortalecen a los hijos de Dios en cada generación. Compartir la palabra también es sembrar luz. Cuando una vida es edificada por la verdad, puede convertirse en instrumento para levantar a otros.